Hi, everyone. How are you? My name is Solana Chetman. I am the Director of Creative Practice and Social Impact here at The Shed. And I want to welcome you all to Rights of Nature, Activism and Change, our last encounter as part of our series Matters for Conversation and Action, taking place in conjunction with the exhibition Particular Matters by artist Tomás Saraceno, on view here at The Shed through April 17th. Hola a todos, a todes. Mi nombre es Solana Chetman, soy la directora de Prácticas Creativas e Impacto Social aquí en el Shed y quiero bienvenirles a todos a Derechos de la Naturaleza, Activismo y Cambio, nuestro último encuentro como parte de la serie Materias de Conversación y Acción que tiene lugar en conjunto con la exhibición Materias Particulares del artista Tomás Saraceno, abierta hasta el 17 de abril aquí en El Shed. As always, we want to start by sharing the points of access that are available today, including Spanish-English translation interpretation provided by Babilla Collective, since the conversation will take place in both languages. Como siempre, voy a empezar por compartir los puntos de acceso disponibles hoy, incluyendo interpretación al inglés y al español, provista por el colectivo Babilla, ya que la conversación tendrá lugar en ambos idiomas. La función de interpretación ya está activada y deben ver un icono en forma de globo en la parte de abajo hacia la derecha de su pantalla, que dirá interpretación. Ahí pueden elegir escuchar la interpretación al inglés o al español. The interpretation feature has already been activated. You should see a globe icon on the right bottom hand corner of your screen that says interpretation. And there you can choose to hear the interpretation into Spanish or English. Algunos detalles de la interpretación. Como colectivo transfeminista, la interpretación será realizada en lenguaje inclusivo y les recordamos a todos los participantes hablar a un paso moderado y si tuviesen texto que leer también hacerlo lentamente. As a trans-feminist collective, the interpretation will be done in inclusive language, a reminder to speak at a moderate pace and to make sure to read also at a slower pace than you would. De aquí más voy a continuar en inglés, pero por favor no duden en hacernos llegar cualquier comentario, consulta vinculados a su participación en el chat a la derecha de la pantalla. Y para preguntas para los panelistas, por favor utilicen el botón que dice Q y A. Hacia el final del encuentro incluiremos algunas de estas preguntas del público en la conversación. We are also providing live closed captioning by Cristina Joronko. To turn it on, please click the CC button in the bottom right of your Zoom screen. And there will be American Sign Language interpretation provided by Lavender de Julia and Mariana Gutierrez, who will also be visible at all times. Please feel free to connect with our team with any comments or requests regarding your participation through the chat feature to the right of the screen. And for any questions you'd like to ask our speakers during the discussion, please use the Q&A button that's at the bottom of the Zoom window. We will be dedicating a section at the end of the conversation to answer as many questions from you all as we can. Today's conversation closes a series of 6 brilliant dialogues with international thinkers, academics, artists, activists, and organizers, where we've explored the relationship between Tomás Saraceno's work and some of the key discussions around environmental justice currently going on around the world. From the harms of environmental racism and capitalist production, to the power of interspecies and interdisciplinary collaborations to envision and advance a healthier and more equitable environmental present and future. I want to be very brief to leave our time mostly for our wonderful guest speakers. But as way of introduction,
to today's conversation. We did want to share a very short film, Más allá de las fronteras, Beyond Borders, a film with the Erosine community, filmmaker Julia Solomonov, Tomás Saraceno, and Maristela Svampa, who is here with us today. It sets the stage kind of perfectly to the origin of this collaboration between the artist and the 33 indigenous communities fighting to protect the area of the Salinas Grandes region from lithium mining, among other things, and looking into legal protection of the rights of nature as a strategy forward. So here is the film. Hay un mensaje global que el equipo de Aroceno ha querido dar, un mensaje esperanzador, el hecho de que se puede construir otro mundo sin combustibles fósiles, quién sabe, sin batería de litio, pero en todo caso es una mirada hacia otro mundo y ese mensaje es global. Y hay un segundo mensaje que está inscripto ahí en el globo, el no al litio, que tiene que ver con los territorios de resistencia que se han construido aquí en la zona de las Salinas Grandes. Pero esta es quizás esta oportunidad, digamos, o mejor dicho, este contexto de crisis es también una oportunidad para pensar qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de sociedad es sustentable o sostenible, qué tipo de relación tenemos que desarrollar con la naturaleza, cómo debemos revincularnos con ella. Y en eso creo que sí, que los pueblos originarios, en esos modos de habitar el territorio que son tan cuidadosos del ambiente, de los animales, en fin, esa armonía que cultivan y nos ayuda a repensar, ¿no?, qué tipo de sociedad estamos viviendo y cuál es el lazo que hemos construido con la naturaleza, un lazo tan destructivo que hoy en día amenaza con la extinción al planeta mismo. Para nosotros es una buena oportunidad que llegó Tomás aquí en nuestro territorio y es bienvenido con el globo. Y con las iniciales que le pusimos el globo era que nosotros también estamos en el proyecto de Tomás, que le dijimos que vamos a poner el agua y la vida vale más que el litio. Con el sol y con el viento y elevarse en el aire solo con el aire, me parece que es una cosa que te cambia la percepción, ¿no? A mí lo que me resultó realmente una experiencia, que son esas cosas que hasta que uno no está no se da cuenta, es cómo todos empatizamos tanto con ese momento. Todos nos sentimos que éramos ellas, todos sentimos que estábamos despegando y por eso nos emocionamos. Cómo se generó un evento colectivo de un vuelo individual realmente, sí, ¿no? El origen de poder establecerse en un lugar es el amor que tenés hacia algo, no es la tecnología que te permite quedarte en un lugar. Entonces hoy digo, ¿cuál es la pertenencia y el amor que le podemos dar al aire de alguna forma para sentirla también, que es un lugar que vivimos, ¿no?
a longer film portraying this experiment, the longest flight with no fossil fuels, called Fly with the Aerosine Pacha from January 2020, will be available on demand on the Shed's website from today until the closing of the exhibition for free, so make sure to check it out. And now, yes, for today, we couldn't be more grateful to our wonderful, outstanding set of speakers for joining us today. We will have Alicia Chalabe, an independent lawyer who specializes in constitutional procedural law based in Argentina, and Bruce Dudu, Samson Ocom professor and chair of Native American and Indigenous Studies at Dartmouth College, Maristela Svampa, Argentine sociologist and writer, and currently the Simón Bolívar visiting professor at the University of Cambridge, and our moderator, Michael B. Gerard, Andrew Sabin, professor of professional practice at Columbia Law School, and founder and director of the Sabin Center for Climate Change Law. Before having them join, I want to thank once more our wonderful, wonderful partners, Columbia Climate School and Studio Saraceno, for all the work, discussions, problem solving, and inspiration in putting together this series as a team. And I want to also thank the Ford Foundation for their support in making this series possible. I want to invite you all to check out our website at theshed.org for recordings of all past 5 conversations. If you haven't seen the exhibition in person, there's still time until Sunday, so come through. And now, finally, I want to introduce my wonderful, wonderful colleague, Alex Schroeder from Columbia's Climate School. And then I'll ask Alex that you pass it on to Alicia, Bruce, Maristela, and Michael. Thank you all so much. Great. Thank you so much, Solana. Hi, everyone. My name is Alex Schroeder. I'm the Associate Director of Academic Initiatives at the Columbia Climate School. And I've had the great pleasure to work with Solana and the SHED team to help shape this public programming series. So thank you to both the SHED and to Studio Saraceno for your inspiration and hard work on this exhibit and event series. So I'm really pleased to be here today on behalf of the Columbia Climate School. Our school aims to provide the scholarship needed to tackle the climate crisis and related problems, as well as provide potential solutions through interdisciplinary research, partnerships, education, innovative technologies, and the sharing of ideas. This public program series has served as such a terrific example of the power of interdisciplinary collaborations and partnerships, and specifically today across diverse fields, continents, and languages. Bringing different perspectives together through this series is a powerful way to inspire new ideas, build new bridges, and forge innovative pathways forward. So on that note, thank you to everyone for joining us today, and I will hand it off to my colleague, Michael Gerard, who will be moderating today's discussion. Thank you so much, Alex. It's a pleasure to be with you, at least virtually, and I'll ask my co-panelists to turn their cameras on. And I'm going to ask each of them to introduce themselves and to say a few words about the work that they are doing. And after that, I'll have some questions for them. So I'll start with Alicia. Could you tell us about the work that you do and a little bit about yourself? Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a participar de este evento. Y soy abogada independiente, trabajo en Argentina, en la provincia de Jujuy, desde hace más de 30 años. Y desde el año 2009 he acompañado a las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que está formada por 9 comunidades de la provincia de Salta y 24 comunidades de la provincia de Jujuy. El litigio comenzó y los conflictos comenzaron cuando empresas mineras transnacionales llegaron a Salinas Grandes a comprar o a arrendar los pedimentos de sal y borato que poseían las comunidades, compuestas por cooperativas salineras, para la exploración y explotación del litio.
A partir de allí, bueno, se han hecho, principalmente han decidido reunirse en asambleas y formar el grupo que luego pasó a denominarse las 33 comunidades indígenas, que son como se las conoce, pero estos se constituyeron en asambleas, viven en un territorio muy extenso, en la que es muy difícil comunicarse, no hay señal telefónica, y las distancias son muy grandes de las comunidades entre sí, pero lograron, a través de múltiples reuniones y asambleas que se desarrolló durante todo un año, armar un plan estratégico de un litigio para presentar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es lo que hacemos en el año 2009, presentando una acción de amparo y exigiendo el cumplimiento de un derecho indígena fundamental, que es el derecho de consulta. Este derecho no está reconocido en la República Argentina, el convenio 169 del OIT, pero no está implementado, no se aplicaba en forma de legislación en la provincia de Jujuy y se exigió su reconocimiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A partir de ahí comienza una serie de actividades que desarrollamos hasta ahora en la defensa del territorio de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayó. Thank you very much. Bruce, can you tell us a little bit about yourself and your work? Yes, thank you very much. And it's an honor to join this wonderful panel and to participate in this program. My name is Bruce Dutu. I'm a citizen of the United Houma Nation, which is an indigenous community based in southeastern Louisiana. It's a coastal community. So I grew up in a fishing community. I'm on the faculty of Dartmouth College here in New Hampshire. And so I'm beaming in from the traditional homelands of the Abenaki people. And I chair the Native American and Indigenous Studies Department at Dartmouth. Like Alicia, I am also a lawyer, and my area of expertise is issues of sovereignty and self-determination of Indigenous nations here in the U.S. and their relationship with the federal government and the states. In the environmental context, I do lots of work with tribes on the use of their sovereignty to advance their interests in protecting their lands, their natural resources, and as I'll say more later, the relationships that they see with all living beings. And I'll say more about that later on. Thank you, Bruce. And now I will ask Maristella to introduce yourself and your work. Buenas tardes a todas y a todos, y también es un honor y un gran placer estar en esta conversación. Bueno, mi nombre es Maristela Esbampa y yo soy también argentina, como Alicia, como Tomás, y desde hace muchos años acompaño las luchas ecoterritoriales que se dan en el continente, en América Latina, no solo Argentina, en contra de las diferentes formas de extractivismo, sea contra la expansión de la minería, la expansión de la frontera petrolera, la expansión del agronegocios. En función de eso he ido desarrollando también una reflexión sobre la crisis socioecológica y la emergencia climática que hoy estamos atravesando. Como les decía, tengo el privilegio de acompañar comunidades, colectivos, asambleas territoriales, y al mismo tiempo tratar de pensar una intervención pública en relación a una agenda de bienes comunes, pero también de manera más precisa, en los últimos tiempos, una agenda de transición. Esto es el tema que me ocupa en la actualidad, la transición ecosocial pensada desde una perspectiva integral, desde el sur global. Por ello también estoy acá en Inglaterra tratando de establecer comparaciones con los pactos ecosociales o el Green New Deal que se está pensando aquí. Pero bueno, en América Latina hemos lanzado colectivamente el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, que es una apuesta a dar esta disputa civilizatoria desde el sur. Así que bueno, esos son mis temas y nuevamente agradecida. Thank you very much. So we just saw that interesting little film clip about lithium mining. And Alicia, you mentioned briefly the lawsuit you're involved in against it, but can you tell us
a little bit more about the lawsuit, what its legal theories are, and how the courts have received it? Sí, este litigio que se hizo en el año 2009 tenía por objeto poder implementar el derecho de consulta, que es un derecho que tienen las comunidades indígenas en todos los proyectos y decisiones administrativas o políticas que se tomen sobre el territorio de las comunidades indígenas. Es un derecho entre los derechos de autodeterminación que tienen las comunidades. Por lo tanto, lo que se pidió fue la implementación. ¿Por qué se exige esta implementación? Porque en las legislaciones locales nosotros tenemos un Estado federal, en donde coexiste la nación y las provincias. Y la Constitución Nacional incorporó los derechos indígenas en un artículo de la Constitución. También incorporaron tratados internacionales de derechos humanos que tienen la máxima jerarquía de las leyes. Así incorpora Argentina y se adhiere al convenio 169 de la OIT, que establece y reconoce los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades. Pero son derechos que no están implementados. Ante esta falta de implementación y la falta de garantías para la defensa del territorio, es que se decide presentar esa demanda en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, exigiendo y pidiendo que en esa inconstitucionalidad por omisión, donde no estaba legislado este derecho, bueno, la Corte sancionara a través de las medidas que sean necesarias el establecimiento y el reconocimiento de ese derecho ante los pedimentos de litio, tanto de exploración como de explotación. Luego, la Corte, esto hay un mecanismo que la Procuración de la Nación dictamina en forma favorable a que tenga andamiaje la demanda y continúa y citan a una audiencia pública, que también es un mecanismo previsto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se convoca la audiencia a las comunidades indígenas y a la provincia de Jujuy. Se asiste a la audiencia, allí se participa con los órganos de gobierno de la provincia de Jujuy, y finalmente, luego de un año extenso, a fines del año 2012, la Corte rechaza la demanda y declara su incompetencia para entender en el asunto, y decide de que son los tribunales locales los que iban a entender la aplicación o no de este derecho exigido por las comunidades. Ahora, bueno, luego continuamos, transcurridos 6 meses de esa decisión que toma la Corte Suprema, seguimos el camino hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde hemos hecho la denuncia y está en tratamiento y estudio desde casi esa fecha, con informes que se han ido actualizando. Lo importante es resaltar que estamos en el año 2022 y esos derechos no han sido reconocidos hasta el momento. No solo el derecho de consulta, que insisto que forma parte de nuestro cuerpo legal y tiene la máxima jerarquía, al igual que otros tratados internacionales de derechos humanos, sino tampoco se han entregado los territorios. Estas 33 comunidades de Salinas comparten el Salar, que es una cuenca endorreica, es un gran territorio de casi 18.000 kilómetros cuadrados. Este escenario que vemos en la película, en el tráiler, que hermoso e imponente, bueno, en estas Salinas y a sus alrededores viven estas comunidades. Hasta el momento no han sido reconocidos sus territorios comunitarios. Desde el año 94 que se ha dictado la Constitución Nacional y que ha reconocido el Estado la preexistencia de las comunidades y la obligación que tiene de la entrega de los territorios, no lo ha hecho hasta ahora, como tampoco la consulta. En este momento tienen el asedio de una lluvia de pedimentos de litio sobre este salar inmenso que son las Salinas Grandes, que reitero que es un humedal alto andino, y es una cuenca que por supuesto padece, es una zona muy árida y que padece de estrés hídrico. Así que en esa defensa del territorio que se han realizado un sinnúmero de acciones, entre ellas la acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Thank you. Just so that I understand, was this lithium mine approved by the governmental authorities in Argentina? And are you arguing that the court should overrule their approval of the mine?
Nosotros hemos solicitado en la Corte en el año 2009 que se suspendiera toda autorización de los proyectos de litio y borato existentes en la zona hasta tanto no se garantizara a las comunidades indígenas el cumplimiento de sus derechos. Esto no se hizo lugar. Y el Estado, digamos, provincial, en este caso la provincia de Jujuy y la provincia de Salta, tienen legislación provincial y el Código de Minería, con el cual aprueban los proyectos que presentan las empresas, la mayoría transnacionales, aprueban los proyectos sin el cumplimiento de los derechos indígenas porque reitero que no están implementados en las provincias de Jujuy y de Salta. Así que tenemos en ese momento, en el año 2009, cuando presentamos la demanda, teníamos 68 proyectos aprobados en Salta y en ese momento 36 pedimentos en vilo en Jujuy. Estamos hablando en el 2009. En el 2022, bueno, esta cantidad de proyectos, por supuesto, se ha triplicado y reitero que sin cumplimiento de los derechos indígenas de estas comunidades. And so you're now going to the Inter-American Court on Human Rights. Would they have the power to overturn these approvals, or can they only offer an advisory opinion? Perdón, pero no escuché la pregunta, no me dieron la pregunta. I'm sorry. So your next, am I right that your next step is to go to the Inter-American Court on Human Rights? And what power do they have? Sí, el paso correcto es que esta denuncia sea admitida, que sea tomada como caso por la Comisión Interamericana, y la Corte, la Comisión puede hacer recomendaciones y también puede girar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte dictar sentencia. La Corte ya lo hizo en una oportunidad el año pasado por otro tema, en la provincia de Salta, en un caso muy conocido que se llama la Cajonat, donde reconoció los derechos indígenas al territorio y a la responsabilidad del Estado nacional en garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Entre estas garantías está el cumplimiento de estos derechos que hoy están en vilo, como es el de consulta y como es que es el derecho a la titulación y demarcación de sus territorios. Reitero que es una deuda histórica con los pueblos indígenas y que se ha dictado la Constitución Nacional en el año 94. Desde el año 94 hasta el 2022 no se han entregado los territorios por parte del Estado. Y si se busca concretamente, por supuesto, es que se reconozca el derecho territorial de las comunidades y además que se cumplen y se garantizan sus derechos, que a su vez esto va a garantizar a la defensa del territorio. Esto que mencionó Maritela, que seguramente va a ampliar, esta es la cuestión. Hay que recordar que la noción de propiedad clásica, que es un derecho individual sobre una cosa, y que responde, digamos, a una visión dogmática del derecho, es lo que las comunidades, a través de fallos de la doctrina interamericana y del reconocimiento que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoce al derecho de propiedad indígena como especialmente diferente. ¿Por qué? Porque es una propiedad comunitaria y establece y valora la relación que tienen las comunidades indígenas con la naturaleza. Forman parte, es como una familia. Esta relación que tiene con la propiedad es una relación diferente y no es una relación que solamente se basa en posesión o en el uso que pueda dar a la propiedad. Este reconocimiento a la propiedad comunitaria le va a permitir a las comunidades garantizar que estos territorios continúen como están ahora. Si se pudo hacer esta filmación, este tráiler y disfrutar de esta belleza imponente de paisajes que durante 10.000 años estas comunidades han conservado para sí este territorio como lo vemos hoy. Si no, no existiría, ¿no? Tendríamos las piletas de litio y tendríamos los canales de desagüe de esas piletas, como se ven en otros paisajes y en otros salares, que es lo que ha sucedido con la extracción de litio.
Thank you. Thank you. Very interesting. Bruce, I'd like to ask you to tell us about the role of the tribal courts in the United States and who can bring lawsuits there. What kind of claims can they bring? What powers do they have? Yeah, so in the context of U.S. law, tribes are recognized as having powers of sovereignty, self-determination, where they have limited but important authority over their lands, natural resources, and even extending beyond their reservation borders if certain areas have been guaranteed under treaty. So, for example, a number of tribes, when they surrendered their Aboriginal claims to ancestral homelands in exchange for the guarantee of certain reserved lands, they often succeeded in getting legal protection in treaties for off-reservation rights to secure access to traditional hunting and fishing and gathering land. So those are actually recognized as property rights under U.S. law. So there are a couple of mechanisms that I just want to briefly highlight that I think our audience would be appreciate understanding as to how tribal governments and the courts in particular play a role in protecting natural resources and the lands themselves and waters. One area is a set of amendments that were made to some of the mainline federal environmental statutes beginning in the 1990s. Clean Water Act, Clean Air Act were amended in those early years to provide a role for tribal governments to participate in what we call the environmental federalist structure, where the governments, the tribal governments, have a role in regulating land, water rights, water quality, and air quality. And the tribes have been very assertive or active in this area, where once they've gained authorization from the federal government, where they demonstrate that they've got the internal capacity to take on these roles. For in the clean water context, for example, tribes have the authority to set and monitor clean water standards for waters that traverse tribal lands, and through the power of federal law can impose conditions on polluters who are compromising those waters if they're doing activities upstream, where federal law can put some constraints in terms of getting them to comply with a tribe's water quality standards. The same mechanism exists for air quality standards. So that's one mechanism where we see the tribes having been active in asserting their governmental role in protection of natural resources. The second is more organic within the tribes themselves, where they have, and this is more recent, where tribes have taken on the role of, again, building on their sovereign authority, which is recognized in U.S. law, to accord rights of legal personality to certain natural features, what they would say are their relatives. And so a couple of examples that are making a lot of news around the U.S. That I'll say something briefly about. In Minnesota, the White Earth Ojibwe tribe passed a tribal law about 3 years ago, according rights of legal personality to manumin, or wild rice, which is a basic food for the Ojibwe people. The tribe did this in order to supplement the range of legal protections that might be available to the tribe and its community to guard against possible threats, mostly by pipeline developers that are running pipelines through their ancestral gathering sites, most of which are off reservation. And so along with treaty rights, along with other existing laws, the tribe has this new feature, which is actually building on long-standing traditional indigenous views about the natural world that sees, as Alicia was saying, doesn't see property as a commodity,
the way that we might in a Western framework, but sees a resource like wild rice as a relative, engaged in a bilateral relationship with the people themselves. And so the laws represent not so much a claim of rights as it is an expression of relationship and stewardship that the indigenous communities have in relation to this food source. The other case that's making a lot of news is out from the state of Washington, a small tribe that recently created a law to accord rights of legal personality to salmon. And so they see the salmon as a relative, and these rights now provide a mechanism for the salmon to appear in tribal court on its own behalf in the same way that rice can appear in a tribal court on its own behalf, expressing its intrinsic interest in being able to exist free of contamination and other kinds of threats to its existence. There are now live cases that have been filed in both of these courts, in Ojibwe in Minnesota and in Washington in this tribal court. In Minnesota, the lawsuit is against a state official, the director of the Minnesota Natural Resource Division. And that case is mired in jurisdictional battles. They're filing claims about whether or not the tribal court actually has the authority to force a state official to come and answer a lawsuit in tribal court. So it'll be years before we actually get a resolution on the merits. You know, what is the potential for these new assertions of rights of nature? And in the Washington case, that one was just filed in January of this year. And already there is a challenge as to whether or not the state can be made to answer a claim on behalf of salmon. What the tribe is asserting in that case is they're seeking a declaratory judgment that these rights exist and can later be used to compel the state to remove some of the hydroelectric dams that are thwarting the passage of the salmon to their spawning grounds. And so we're very much in a wait and see mode to see, once the jurisdictional challenges are resolved and we know which court can hear these actual claims, what difference will it make on the ground? So we're anxious to see how these might be resolved. It's exciting, it's new, but as a lot of the leaders in Indian country remind us, these are new legal tools, but they are based on very ancient teachings about the interrelationship of all life beings. Thank you. I note that a few years ago, the city of Toledo, Ohio, passed a law that tried to give legal rights to Lake Erie. But there was a lawsuit brought by a farmer who said, I don't know whether this is prohibiting me from activities that cause runoff into the lake. And the federal court threw out the city's law, saying that it was too vague. So this was an unsuccessful attempt here. Bruce, but I wanted to make sure I understand. So could a tribal court sue a polluter outside the reservation, saying that their water pollution or their air pollution is causing undue air or water pollution within the reservation? And could that tribal court order that out of reservation factory to shut down or to change its activities, reduce its pollution? I think so far what we've seen is tribes have asserted those rights in federal court so as not to create a jurisdictional problem because they're enforcing federal law. And so there have been, for example, the first case that actually was a successful case under the Clean Water Act was brought by a small pueblo in New Mexico, the Isleta Pueblo, gained authorization under the Clean Water Act to set water and monitor clean water standards for the Rio Grande River. And one of the upriver polluters was the city of Albuquerque,
that had a permit under the federal government to discharge treated sewer water into the Rio Grande River. And before their permit was renewed, the Isleta Pueblo had gained authorization to set water quality standards, and they set them more stringent. They set more stringent water quality standards that then the federal EPA went to the Albuquerque and said, for you to renew your permit, you must now comply with these more stringent water quality standards set by this downriver sovereign, the Pueblo of Isleta. And of course, Albuquerque said, we're staring at millions of dollars of retrofitting our filtration system. So they sued in federal court, and the federal courts upheld this entire structure. And so I think it was smart of the Pueblo to kind of let the feds take the lead in defending the structure that they had created to provide a role for the tribes. With these rights of nature claims, they are creatures of tribal law, not federal law. And so they're testing them in their own courts. And to no one's surprise, we see the jurisdictional challenges being raised as to what are the metes and bounds of tribal power to hail state officials into tribal court. The track record is not good, and so I think it'll be a real stretch for the tribe to be able to assert that kind of authority. More likely, they'll probably be going to federal court eventually, but using substantive tribal law in terms of the substantive law that the federal courts will be applying. So I suspect that's what's going to happen down the road. Thank you. Maristela, we hear a lot about the transition from fossil fuels to clean energy. Can you talk to us about what this transition would mean for the global South? And what do you think that a just transition would look like? Bueno, es un tema muy complejo de abordar y voy a tratar de sintetizarlo en 3 puntos. En principio, tenemos que hacer una reflexión sobre lo que es la transición, sobre todo energética, porque hay diferentes definiciones de la misma. Hay una transición energética que de alguna manera ya se ha puesto o se está poniendo en movimiento, que está muy ligada a las corporaciones. Esa es una transición corporativa, privatista, que no combate los problemas de fondo y que tiene una narrativa tecnocrática. Por otro lado, encontramos propuestas como la del Green New Deal o el Pacto Verde Europeo, que hablan de una transición justa, con la idea o el objetivo de articular justicia racial, justicia de género, justicia social y justicia ambiental. Pero estos pactos apuntan solamente a resolver la transición en el norte global, sin tener en cuenta a los países del sur. No es una transición que se piensa en términos geopolíticos, ¿no? Lo que ellos consideran justo solo atañe a sus sociedades. Una transición justa desde el sur implicaría tener en cuenta esas relaciones geopolíticas y un cambio que apunta a la democratización, a la vida digna, y por supuesto que dé lugar a esas narrativas relacionales que en nombre de los derechos de la naturaleza, el buen vivir, que tanto los pueblos originarios como los feminismos ecoterritoriales vienen motorizando con sus luchas. Una segunda cuestión es tener en cuenta que el litio pertenece a 2 mundos, ¿no? Esto es, pertenece al extractivismo depredador porque es una minería de agua, es una minería que efectivamente impacta muy fuertemente sobre ecosistemas que son muy frágiles, como los salares altoandinos, impacta sobre la biodiversidad y sobre la economía de pueblos originarios. Por otro lado, avanza sin licencia social, como decía Alicia, sin la consulta previa libre hacia los pueblos indígenas, previa libre e informada. Entonces, estos impactos varios hacen que efectivamente el litio sea muy semejante al extractivismo que ya conocemos en América Latina. Y si a eso le agregamos que en realidad en América Latina, en las salinas, sea en Chile o en Argentina, lo que se extrae y se exporta es carbonato de litio, esto es un commodity,
que los países del sur no manejan la cadena global del litio, esto es, no manejan la transformación de lo que es el carbonato de litio hasta la batería que almacena la energía, la batería de litio. Eso lo manejan solamente 4 o 5 corporaciones globales de los países del primer mundo. Entonces, estamos ante un escenario de desposesión, ¿no? Sin duda, que nos enfrenta o lo asimila a los extractivismos tradicionales. Al mismo tiempo, sabemos que es necesario apuntar a una transición hacia energías limpias. ¿Qué vendría a ser o cómo podríamos pensar la transición justa desde los países del sur, si uno la pensara en términos energéticos en relación al litio? Y bueno, ahí hay muchos puntos a considerar. Uno de ellos es sin duda que no se puede avanzar sin licencia social, sin participación de las comunidades, ¿no? En segundo lugar, que es necesario reemplazar los métodos actuales de extracción, que son altamente contaminantes. Y hay, efectivamente, métodos que no son de gran escala, sino de mediana y pequeña escala, que tendrían mucho menos impacto ambiental sobre los territorios. Por otro lado, hay que hacer una transferencia tecnológica para que los países del sur puedan controlar la cadena global, ¿no? Lo cual implica transferencia de conocimiento también, ¿no? Para que no estemos subsidiando a los países del norte en la transición energética mientras se sacrifican territorios y poblaciones en el sur. Porque el problema es que el escenario que se ha ido configurando es este. La transición viene de manera vertiginosa, avanza sobre los territorios, pero lo que hace es sacrificar a los mismos en nombre de una transición energética que solo realizan los países del norte, con el sacrificio de los países del sur y sobre todo de poblaciones como los pueblos originarios. Por último, tenemos que repensar el modelo de consumo, ¿no? Vemos con mucha preocupación que lo que se está dando al calor de esta transición energética es que no se está cambiando el modelo de consumo, lo único que se está haciendo es reemplazando el combustible fósil por el litio, y lo que sucede es que en este contexto no hay planeta que aguante, ni litio que alcance, ¿no? Si sostenemos y seguimos manteniendo el mismo nivel de consumo que ahora. Esto es, la transición implica un cambio en el perfil metabólico de la sociedad, no solo de los métodos de extracción, sino también de los modelos de consumo, de los modelos de circulación, de las mercancías y de los modelos de producción de los desechos. Hay que cambiar todo ello y para ello, sin duda, esas narrativas relacionales vinculadas a los derechos de la naturaleza son importantes porque abren a un escenario de futuro diferente, el de una vida digna y una transición justa. So, of course, in the global north and actually globally, a major part of the transition away from fossil fuels is to move away from motor vehicles that run on gasoline and diesel to electric vehicles, but lithium is an important component of the batteries for the electric vehicles. What would you, there are other material, cobalt, other precious other materials. What would you say to the global north about what it should do? Should it not go to electric vehicles? What suggestions do you have? Bueno, en realidad hay muchas cosas que se han estudiado sobre el cambio del modelo de transporte, porque, insisto, no basta con diversificar la matriz energética apuntando a energías limpias o renovables. Lo que hay que cambiar es el sistema de relaciones sociales que está en la base. Grandes corporaciones que concentran, por ejemplo, la energía y un modelo de consumo que es insostenible, porque no podemos mantener el modelo de auto individual. Si lo que vamos a hacer es que cada norteamericano tenga, en vez de un automóvil con combustible fósil, a un automóvil con batería de litio, no cambiamos nada, en absoluto. Además, por supuesto, esas baterías necesitan, como se dice en el chat, cobalto y otros minerales raros que van a ir incrementándose, porque este modelo intensifica la explotación de recursos naturales en vez de decrecerlos. Entonces, tenemos que ir hacia un modelo de consumo y, sobre todo, en relación al modelo de transporte que sea público, que sea compartido, que sea estatal, que cambie de manera central, digamos, el eje nodal del modelo de
transporte hoy privatizado y basado en la dictadura del automóvil. Ese es un punto nodal, porque efectivamente podremos en ese caso, podremos enfrentar quizás la crisis climática haciendo el cambio de un modelo a otro, pero si no cambiamos todo, digamos, la relación, ¿no? El sistema de relaciones sociales y básicamente el modelo de consumo, prontamente vamos a tener agravada la crisis climática. Porque, insisto, esta transición corporativa y privatista exige más minerales que anteriormente. Entonces es un gran problema porque en nombre de la transición energética ahora tenemos que las corporaciones avanzan en los territorios diciendo que es necesario hacerla y para poder superar la crisis climática generada por los combustibles fósiles. Entonces, este es realmente uno de los grandes problemas a enfrentar. Thank you. Let me remind our listeners that if you have any questions that you would like to address to the panelists, please send them with the Q&A function. And let me now pose a question to any of you. Given the context of this series at the Shed, what do you see as the role of art in increasing our ability to protect nature? Who would like to address that? Bueno, si me permiten, a mí me gustaría hablar del arte porque me he sentido además motivada viendo el corto que han presentado al inicio sobre la experiencia de Tomás Saraceno y el equipo ahí en las Salinas Grandes, que fue realmente una experiencia fascinante, podríamos decir, ¿no? Y yo creo que el arte tiene la capacidad de interrogar, ¿no? a la crisis ecológica desde un lugar diferente del que lo hacen las ciencias sociales, las ciencias humanas e inclusive la ciencia de la naturaleza. Tiene la posibilidad de dialogar desde otro lugar con las poblaciones e inclusive, ¿no? con otras epistemes. Y puede hacerlo en clave de crisis ecológica, por un lado, evocando o planteando un escenario de distopía, o por otro lado, planteando nuevos horizontes, ¿no? Planteando de alguna manera otras sociedades posibles. Yo creo que nosotros estamos cansados ya de la distopía. La distopía paraliza, sobre todo paraliza a los jóvenes que ven el mundo que se les está dejando. En cambio, abrir la puerta para pensar otro tipo de sociedades, que impliquen además un desafío para la investigación política y una audacia teórica y epistémica, bueno, yo creo que eso hace el arte, cuando es bueno, cuando es talentoso. Eso es lo que hace Tomás Saraceno y lo que me lleva a mí a admirar su obra, porque efectivamente él plantea esta posibilidad del arte como un portal, ¿no? que abre a esos otros mundos posibles y que libera, ¿no? nuestra capacidad para pensar el cambio. Porque estamos en un momento en el cual está obturada la capacidad para pensar el cambio. Este proceso de liberación cognitiva es de alguna manera lo que posibilita este tipo de arte tan rico, que inclusive se plantea de modo provocador cuando Tomás Saraceno dice, vamos a hablar de aeroceno, no de capitoloceno o de antropoceno, ¿no? Esta provocación para pensar esos otros futuros que se liga, insisto, al tema que tenemos hoy, que es el de los derechos de la naturaleza, sobre lo cual también me gustaría decir después un par de cositas. Sí, quería hacer un aporte sobre esto, en el caso del tráiler que se filmó en Salinas y la participación que tuvieron las comunidades en las inscripciones que se hicieron en los globos, que el arte es muy importante para las comunidades porque permite visibilizar un problema. Recordemos que acá es una lucha de David contra Goliat. Las empresas están aliadas generalmente con los gobiernos locales y nacionales y tienen voceros por todas partes, al revés de las comunidades que generalmente están débiles en esa relación de poder, en esas alianzas que se tejen para hacer estos proyectos. Por lo tanto, el arte permite visibilizar el conflicto
En el caso de Tomás y los globos, pudieron pintarlos y hablar de la lucha que llevan adelante las comunidades. Es fundamental, digamos, tener ese tipo de aliados y donde puedan amplificar el conflicto que siguen manteniendo. Reitero que la relación de fuerzas es absolutamente desigual. El arte en este sentido, bueno, ayuda y acompaña. Thank you. Bruce and Alicia, you talked about various lawsuits. Do these lawsuits tend to have an impact only in the area where the lawsuits are taking place and about the specific projects that they involve, or do you see them as having broader impact or broader implications? Well, and the ones that I've discussed and many others that I could point to, there's a clear intention to amplify the concerns that are at the heart of some of these cases. And so, for example, with the lawsuit on behalf of Wild Rice, Manoomin in White Earth, it's not just to call attention to the preservation of an important food group, but building on what Maricela said, it's really putting the focus on our consumptive practices in terms of dependency on certain resources and systems that are just very, very create existential crises. And so when I look at the kind of activism that has been sparked that supplements the lawsuits, there are protests on the pipelines, for example. There's multimedia campaigns using art and the force of narrative, whether it's through painting, through performance art, and so forth, to amplify what is happening in the legal proceedings, which may not be known by many people, and even if it's known, may not be understood, by a lot of people in terms of the stakes. And so I think that the activism that is a corollary of the legal cases serves to identify the broader interest in terms of saying we have to take a serious look at how we are, what path are we on. And I think that the effort by tribes to reclaim these old teachings about the intrinsic rights of natural resources and according them rights of legal personality, which we're seeing all around the world, various indigenous communities calling attention to this, is a kind of paradigm shift, or at least a demand for a paradigm shift in terms of looking at the interrelationships and not to be wedded to this notion that the natural world simply exists for our consumption and our use, that they're all commodities that are disposable, because in the end, we're really hurting ourselves. And so I do think that there's a broader dynamic that the tribes are engaging with beyond just the litigation. Thank you. This is a question in the chat, I think initially for Alicia. Are there local communities in favor of lithium mining for the immediate benefits of employment? And if so, are there conflicts between those communities in favor and those against lithium mining? How are those manifested? Sí, hay comunidades que están de acuerdo con la explotación de litio, no en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, sí en el Salar de Olaroz, que queda más o menos a 70, 100 kilómetros de donde están ubicadas las Salinas Grandes, donde está Susques, la localidad de Susques en la provincia de Jujuy, donde hay son estos proyectos extractivos que son ejemplos para los gobernantes de lo que se puede hacer, porque las piletas de litio llegan a casi hasta Chile. Y estas comunidades, que son 9 comunidades las que están en Susques, que tienen los títulos de propiedad comunitaria, dieron el ok a la explotación de litio. Inclusive en la audiencia de la Corte Suprema, la provincia de Jujuy llevó como ejemplo a una comunera de la comunidad de Susques, diciendo que ellos han aprobado
los proyectos de explotación. Y sí, tienen conflictos como tenemos todas las sociedades humanas, digamos, en llevar adelante esta cuestión. Sí hay, dentro de las comunidades, reitero, que se reúnen en asamblea y que las decisiones se toman de forma comunitaria. Así que sí, permanentemente, pero Salinas Grandes hasta ahora no dio consentimiento a la explotación de litio. Hasta hace 2 años atrás hubo un conflicto, se llama de Pozo Dulce, porque la provincia aprobó la perforación de unos pozos, sin el acuerdo de las comunidades. Bueno, hubo un conflicto y se retiró la empresa porque no tenía la aprobación de las comunidades que viven allí. Thank you. A question for any of you. We've heard about several lawsuits that have either not succeeded or they're still going forward. What have been the greatest successes so far in trying to establish the rights of nature in the courts? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir, por ejemplo, en relación a América Latina, es que hay varias constituciones. Primero, antes que nada, la de Ecuador, que en 2008 reconoce los derechos de la naturaleza, ¿no? Y, en segundo lugar, Bolivia, de manera más controversial, ¿no? Habla también de los derechos de la Pachamama. Hoy en día se está discutiendo desde la Convención Constitucional en Chile si los derechos de la naturaleza se van a incorporar a la Constitución. Entonces hay una línea constitucional que intenta pensarlo, ¿no? Y establecerlo. Inclusive, por ejemplo, en México, la Ciudad de México en 2017 aprobó, sancionó los derechos de la naturaleza. Ahora bien, si uno mira el escenario latinoamericano, ve que en realidad no son aquellos países que han sancionado los derechos de la naturaleza los que han fallado a través de las Cortes en favor de los mismos. En realidad, un ejemplo, creo yo, el más importante es el de Colombia, ¿no? La Corte Constitucional de Colombia ha sido muy progresista en ese sentido. Ya en 2016, el río Atrato, que es un río muy contaminado por la minería, fue declarado sujeto de derechos. Esto fue producto de la acción entre un foro de comunidades y, por otro lado, de un colectivo de abogadas feministas. Y en 2018, la misma Corte Constitucional sancionó o reconoce a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos, ¿no? Esos son, diría yo, los logros más importantes en América Latina que nos permiten pensar en un nuevo escenario, ¿no? En el cual la naturaleza sea reconocida como sujeto de derechos. Y yo creo que lo que hay también en la sociedad, ¿no? Ya la idea de que debemos cambiar, como decía Bruce también, el paradigma, ¿no? Que cambiar el paradigma de consumo implica también cambiar el vínculo con la naturaleza en función de una relación diferente que marca la interdependencia, la reciprocidad y la sostenibilidad de la vida en el centro. De hecho, no son solo los pueblos originarios o los feminismos territoriales en América Latina, sino cada vez más las luchas plurales contra distintos tipos de actividades que defienden en términos de derechos los glaciares, los humedales, una cuenca hídrica, el mar, los ecosistemas. Eso me parece que revela un cambio importante, ¿no? Que va más allá del litigio climático, creo yo, ¿no? Y que va sobre todo en la dirección de que la gente es cada vez más consciente de la crisis enorme, civilizatoria que estamos viviendo y la necesidad de cambiar nuestro vínculo con la naturaleza. Quería agregar algo, si es posible. Quiero agregar un comentario a esa cuestión que acaba de mencionar Maristela, que justamente esta dicotomía, esta desconexión que tenemos con la naturaleza, y siempre verlo como algo ajeno u observable, como un fenómeno que está transcurriendo y que debemos preservar, esa relación ha sido reconocida a las comunidades indígenas.
Entonces, las comunidades tienen una relación de familia con la naturaleza. Los ciclos de la naturaleza, inclusive en las actividades que llevan de producción de sal en la salina, tienen las estaciones del año, la época de cosecha de la sal, la época de recolección, y reconocen, bueno, esta cuestión de en qué medida lo van a hacer, pidiendo permiso, teniendo cuestiones muy especiales en la relación con la tierra. Por lo tanto, este derecho de la naturaleza, que en donde se está pensando en ese valor intrínseco que tiene, esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de regenerativa, bueno, tenemos que aprender de las comunidades, pero para aprender de las comunidades tenemos que desaprender a aprender de lo diverso y a reconocer que el conocimiento no es solo el científico o el dogmático. Porque nos pasa esto, digamos, las comunidades son las que están preservando los territorios que hoy podemos disfrutar. Por lo tanto, no solo disfrutar en el término de goce estético, sino disfrutar y pensar, recordemos, e insisto con esto, ¿no? Que si las comunidades hubieran sido depredadoras, como somos la mayoría, hoy no tendríamos litio, seguramente, ¿no? Porque se ha producido esta reserva a raíz de que han conservado el salar en las condiciones en las que está. Eso es todo. Thank you. Bruce, are there any particular victories or positive developments you would like to point to here? Well, unfortunately, none in the U.S. yet. I mean, I think, as I said, that we're still waiting for these jurisdictional challenges to resolve themselves. And as you pointed out, outside of the indigenous context, the news hasn't been very positive. You cited, Michael, the Toledo case that was thrown out. And there's an issue in Florida where a group, in Orange County, Florida, had passed a local ordinance according rights of protection for waterways there. But even as the people were going to the polls to vote that in, the Florida legislature passed its own law to basically preempt anything that would come from any local government. So by the time the voters had passed their resolution, Florida had already passed a law preempting whatever they would do. So they headed it off at the pass. So I think the development, the developers, corporate entities, those who have financial stakes in continuing their activities unimpeded by concerns about protecting nature, currently have the upper hand, and they certainly have the resources to tie things up in the courts for a long time. So that's why I think it'll be years before we start getting some definitive rulings from tribal courts. Thank you. We are seeing some positive developments in some other countries. The Supreme Court of the Netherlands issued a decision a couple of years ago on climate change, requiring the government to require a significant reduction in greenhouse gas emissions based in part on various human rights theories and constitutional theories. Germany and France have also issued important decisions. Again, these are based on human rights, not on the rights of nature. The voters of New York State last November overwhelmingly passed an amendment to the New York State Constitution saying that there is a right to clean air and clean water and to a healthful environment. But that too is framed in human terms. We only have a few minutes left, and I would just like to invite each of you to say, what is it that gives you the greatest hope that we will be able to prevent some of the catastrophic impacts of climate change that some of the recent studies have shown might well happen? So let me start with Bruce. What is it that gives you hope here? Well, not a lot of, but I think to the extent that I have some hope, it's coming from the grassroots, so the communities that are feeling the impacts. And I'll point to my community in Louisiana. As I said in my introduction, I
grew up in a coastal area. And all the projections, if you were to look at, for example, what the Army Corps of Engineers, the U.S. Army Corps of Engineers projects what we'll be looking at in 2050, a substantial amount of coastline will continue to be eroded, including the entire village where I grew up will be entirely submerged. And that's notwithstanding the remedial efforts that are undergoing right now. There's a lot of activism happening on the ground to call attention to this, even in an oil-dependent state like Louisiana, that people are stepping up. They're really being vocal, even if it means their jobs, because many of my relatives work for the oil industry as a kind of a compromise of, after the devastation on the fishing grounds. This was really the only alternative. So there is this kind of love-hate relationship with the fossil fuel industry in my area. So my hope comes from the folks who are feeling it, can talk about it, can express it as a very real concern. I would say that's where I get my hope. Thank you. Alicia? Sí, la esperanza está puesta en la mayor conciencia de todos y el aporte que pueden hacer las comunidades a enseñarnos de esa conexión con la naturaleza y con su entorno. Y en esto los más jóvenes son los que adhieren y los que están llevando adelante, en todas partes del mundo, ¿no? Esta lucha. Y sin esperanza no se puede hacer nada. Tenemos nada en absoluto. Tenemos la esperanza de que las comunidades van a lograr por lo menos preservar sus territorios. Thank you. Maristela, how about you? Bueno, difícil hablar de la esperanza en un momento como este en el mundo, en donde parecen converger crisis climática, pandemia, guerra, ¿no? En una suerte de tormenta perfecta. Pero yo creo que hay que apostar a la resiliencia y que este escenario de colapso, que es también un escenario de transición, nos interpela para pensar qué tipo de sociedad queremos construir. Porque en definitiva creo que están dadas las condiciones, ¿no? En este proceso de cambio tan fenomenal que se está dando en el mundo, de apostar a un cambio estructural profundo en las relaciones con la naturaleza y al interior del sistema social para lograr esa justicia social, esa justicia racial, esa justicia de género, esa justicia ambiental que tanto anhelamos. Yo creo que no son solo las comunidades de pueblos originarios, sino también que los ecofeminismos, los feminismos territoriales tienen mucho para aportar en este nuevo vínculo con la naturaleza, en la interdependencia con los seres sintientes, humanos y no humanos, en la protección de la vida, porque lo que es claro es que el capital está destruyendo el tejido mismo de la vida, y que si no nos movilizamos hacia otro tipo de sociedad, no va a quedar otra opción que aceptar una suerte de suicidio ecológico. Ninguna sociedad se suicida, por ende, cuando somos conscientes precisamente, necesitamos más que nunca apelar a la acción y, como dije antes, a la imaginación política y la audacia, algo que sin duda está faltando en algunos sectores, pero que los más jóvenes, las mujeres y los pueblos originarios siguen teniéndolo presente. Thank you so much. Well, unfortunately, we are out of time, but I very much appreciate Alicia and Bruce and Maristela. Solana, do you want to close us out? Sure. Thank you all again so much for joining us. As a reminder to everyone, this will all be uploaded to our website. I cannot thank you enough, Maristela, Alicia, Bruce, and Michael, for this wonderful and so urgent conversation. Have a good rest of your day, of your week, and we'll see you soon. Thank you.